Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El papel del juez frente al arbitraje nacional e internacional, que hace parte del ciclo de capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos. La justicia permanente tiene dos funciones: servir de juez de apoyo y de juez de control. Sin embargo, esta justicia cumple con dicha función frente al arbitraje nacional como internacional, y asimismo existen importantes diferencias en la forma en que se desarrolla, por lo cual es necesario tener clara la diferencia entre estos dos tipos de arbitraje y la forma como el ordenamiento jurídico los regula. La conferencia del día de hoy tiene como propósito conocer el papel de los jueces de nuestro país frente al arbitraje nacional e internacional como mecanismo alternativo de solución de conflictos de gran importancia práctica para que cumpla cabalmente con su función y que necesita el apoyo de la justicia permanente de nuestro Estado. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía, abogado especialista en Derecho Civil de la Universidad de París. Es profesor de contratos y de arbitraje en las universidades del Rosario, Javeriana y Externado. Actualmente se desempeña como árbitro internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tan pronto termine su exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, particularmente a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Vamos a tratar un tema que es muy interesante y es la posición o el papel del juez frente al arbitraje. Pero como lo decían a la introducción, para poder entrar a analizar el papel del juez frente al arbitraje, es muy importante tener en cuenta la forma como está regulado el arbitraje y en particular el hecho de que la ley distingue entre arbitraje nacional e internacional. El papel del juez es distinto en uno y en otro. Entonces, por eso la primera aproximación necesaria es saber cuándo un arbitraje es nacional y cuándo es internacional. El artículo 62 de la ley 1563, que regula el arbitraje en Colombia, es el Estatuto Arbitral, establece que el arbitraje es internacional cuando se cumplen uno de tres criterios. El primero, que las partes en el acuerdo de arbitraje tengan al momento de la celebración de ese acuerdo sus domicilios en estados diferentes. El segundo, que el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar en el cual el objeto del litigio tenga relación más estrecha esté situado fuera del estado en el cual las partes tienen su domicilio. Y el tercero, que la controversia afecte los intereses del comercio internacional. Veamos un poco más en detalle la diferencia entre arbitraje nacional e internacional y el contenido de estos criterios. Empecemos por los criterios. Entonces, el primer criterio implica que las partes tienen domicilio en estados diferentes. Una de las partes está en Colombia, otra parte está en Estados Unidos, o en Francia, Venezuela, Panamá, cualquier otro estado. Eso ya determina que si cuando celebraron el pacto arbitral tenían esos dos domicilios, el arbitraje que surja por razón de ese pacto arbitral es internacional. Allí ha surgido una duda en la práctica entre nosotros en Colombia, y es la siguiente: ¿qué pasa
con aquellas sociedades extranjeras que tienen una sucursal en Colombia. ¿Por qué? Porque la sucursal, de acuerdo con el Código de Comercio, da lugar a que haya un domicilio en Colombia. Precisamente la sucursal está regulada en el Código de Comercio para que la empresa extranjera precisamente pueda ser demandada en Colombia ante un juez colombiano. Entonces, una empresa extranjera que desarrolla negocios permanentes en Colombia va a tener una sucursal que tiene domicilio en Colombia. Entonces, la discusión que ha surgido es si ese hecho de que hay una sucursal en Colombia debe tomarse en consideración o no para calificar el arbitraje internacional. Para poner un ejemplo, una empresa norteamericana tiene una sucursal en Colombia, celebra un contrato con otra empresa colombiana. ¿Habrá arbitraje internacional o no? Para algunos, el domicilio es un atributo de la personalidad y por consiguiente, el único domicilio que debe tomarse en cuenta es el domicilio de la oficina principal, donde están las oficinas de la empresa o donde ha sido incorporada la empresa. Entonces, si la empresa tiene domicilio en Estados Unidos, así tenga sucursal en Colombia, el domicilio que se toma será el de Estados Unidos y cualquier contrato que se haga, aunque sea a través de la sucursal, será un contrato en el cual si se pacta arbitraje, el arbitraje será internacional. Pero hay otros que dicen que no. ¿Por qué? Porque el propio artículo 62 establece que una persona puede tener varios domicilios y establece el artículo que en esos casos en que una persona tiene varios domicilios, se debe tomar en consideración aquel domicilio que guarde más estrecha relación con el pacto arbitral, lo cual implica que si la empresa en Estados Unidos tiene domicilio en Estados Unidos, que es su casa principal, pero sucursal en Colombia, habrá que ver con cuál de las dos tiene más estrecha relación el pacto arbitral. Y normalmente en el mundo, en la jurisprudencia, cuando se aplica un criterio como ese, se ha entendido que es donde se toma la decisión de contratar, de celebrar el acuerdo arbitral. Entonces, si el contrato finalmente fue celebrado por la casa matriz, fue allí donde se tomó la decisión y la sucursal es simplemente una herramienta para ejecutar el contrato, el domicilio que debe tomarse en cuenta es el de Estados Unidos y por consiguiente, si hay pacto arbitral, el arbitraje será internacional. Por el contrario, si es una actividad de esas que desarrolla autónomamente la sucursal en Colombia, el domicilio estará en Colombia y por consiguiente no habrá arbitraje internacional. Esas son las dos posturas que ha habido. Lo complejo del tema es que ha habido, por lo menos que yo conozca, más de 3 casos en los cuales, 3 casos con las mismas partes, en los cuales unos árbitros en un caso han decidido que el arbitraje es internacional y otros árbitros en otro caso han decidido que el arbitraje es nacional. Ha habido esas posturas encontradas y lo cierto es que hasta ahora no ha habido claridad porque el tema no ha sido sometido a los que lo debían aclarar, que son los jueces permanentes del Estado, particularmente la Corte Suprema y el Consejo de Estado. La dificultad que ha generado ese tema ha dado lugar a que se busque aclarar a través de una reforma legal que está en trámite en el Congreso de la República. Bueno, el otro criterio es un criterio también muy sencillo, es que una parte sustancial de las obligaciones o el lugar donde debe cumplirse o el lugar en el cual se encuentra el objeto del litigio sea un lugar fuera de Colombia, fuera del domicilio común de las partes, fuera de Colombia. El contrato es celebrado entre 2 empresas colombianas, pero el contrato se va a ejecutar en Centroamérica, un contrato de distribución, por ejemplo, de productos producidos en Colombia. El arbitraje allí también es internacional. Y el tercer criterio, que parece un poco vago para muchos, es que la controversia afecte los intereses del comercio internacional. Y surge inmediatamente la discusión, bueno, ¿y qué quiere decir eso de afectar los intereses del comercio internacional? Cuando se mira la historia de la ley, incluso de la ley anterior a la 1563, la ley 315 de 1997, se encuentra que ese criterio es tomado del derecho francés. En Francia,
La Corte de Casación en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, tuvo que definir qué era un contrato internacional. Y la Corte, para definir qué era un contrato internacional, tomó en consideración en qué medida el contrato afectaba los intereses del comercio internacional. Y la Corte señaló que un contrato afectaba los intereses del comercio internacional cuando el contrato, como operación económica, implicaba la transferencia de bienes, servicios a través de una frontera. Bienes, servicios o dinero a través de una frontera. Entonces, ese mismo criterio lo ha aplicado la Corte de Casación francesa para definir cuándo el arbitraje es internacional. Para la Corte francesa, el arbitraje es internacional cuando afecta a los intereses del comercio internacional, es decir, dice la Corte, cuando se refiere a una operación económica que implica transferencia de bienes, servicios o dinero a través de una frontera. Entonces, si el contrato implica eso, transferir dinero a través de una frontera o servicios, el contrato que tiene un pacto arbitral implicará que ese arbitraje sea internacional. ¿Qué consecuencias tiene entonces que el arbitraje sea nacional o internacional? Tiene consecuencias muy importantes. Tiene consecuencias, por ejemplo, en la forma como se integra el tribunal arbitral. El tribunal arbitral doméstico o nacional puro se integra por las dos partes en litigio, y si las dos partes no se ponen de acuerdo o no han delegado la designación en todo o en parte a un tercero, finalmente los árbitros serán designados por el juez. Y además la ley establece unos requisitos para esos árbitros y, por ejemplo, dice que si son árbitros que deben fallar en derecho, deben tener las calidades para ser magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Por el contrario, cuando el arbitraje es internacional, la ley deja claro que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad y sin que se requiere que sea abogado, puede ser árbitro internacional. Además, hay otro tema que es el derecho de postulación. Para que un abogado pueda actuar ante un tribunal doméstico, tiene que tener derecho de postulación, tiene que estar reconocido como abogado en Colombia, tener su tarjeta profesional. Por el contrario, la ley 1563 deja claro que cualquier persona, aunque no sea abogado en Colombia, puede representar a alguien en un tribunal arbitral internacional. Y es bastante común en tribunales arbitrales internacionales en Colombia encontrar abogados norteamericanos, abogados franceses, actuando como apoderados de otras personas. Entonces hay una gran diferencia en la forma como se integra el tribunal, cómo se puede designar el apoderado. Hay otra diferencia en reglas procesales. Las reglas del arbitraje nacional están muy definidas en la ley. Las normas arbitrales del arbitraje internacional son mucho más amplias y permiten entonces diferentes formas de adelantar un proceso arbitral internacional. Lo otro que es muy interesante, por ejemplo, es que el recurso de anulación en ambos, en el arbitraje nacional y el arbitraje internacional, hay recurso de anulación contra el laudo, funcionan con reglas distintas e incluso el juez competente no necesariamente es el mismo. Igualmente, hay diferencias en el recurso de revisión. Y tal vez la diferencia desde el punto de vista sustancial más importante es que el arbitraje nacional aplica la ley colombiana, mientras que en el arbitraje internacional pues se va a aplicar en principio la ley que hayan pactado las partes. Si las partes no han pactado la norma aplicable, pues la determinará el árbitro, teniendo en cuenta pues la naturaleza del litigio. Entonces hay muchas diferencias muy importantes. Esas son apenas unas las que les menciono, pero hay otras muchas más. Entonces por eso es tan importante saber si el arbitraje es nacional o internacional. Pero sobre todo, la diferencia se presenta también en el alcance de las funciones de los jueces frente al arbitraje. Como se decía en la introducción, los jueces pueden tener un doble papel frente al arbitraje. El juez permanente del Estado. Puede ser un juez de apoyo, es un juez que está previsto para que desarrolle sus funciones con el fin de que el arbitraje se pueda desarrollar. O puede ser un juez de control del arbitraje, que es un juez que entra a analizar si el laudo fue dictado o no correctamente. El papel de esos dos jueces es importantísimo. Sin que haya jueces de apoyo con funciones que les permitan realmente apoyar el arbitraje, pues el arbitraje no funciona.
Y lo mismo, si no hay un control sobre el arbitraje para evitar que se cometan excesos, se haya desbordamientos, pues el arbitraje ya no será un instrumento adecuado para resolver los conflictos. Entonces miremos un poco cómo se desarrolla ese papel del juez frente al arbitraje. Vamos a comenzar, en primer lugar, por el juez y por el arbitraje nacional. En el caso del arbitraje nacional hay varios temas que quiero mencionar. El primero es la posibilidad de que una controversia en la cual se ha pactado un acuerdo arbitral, hay una cláusula compromisoria o un compromiso, sea sometida a los jueces. Y ustedes, mejor que yo, conocen muy bien que el Código Penal del Proceso prevé como una excepción previa la de cláusula compromisoria o compromiso. Y obviamente, si se invoca esa excepción previa, pues el juez decidirá si procede o no la excepción, y si declara fundada la excepción, pues pone fin al proceso y ordena que las partes acudan al arbitraje. Allí puede ocurrir que los árbitros, a su turno, cuando se convoca al tribunal arbitral y finalmente deciden sobre su competencia, pueden llegar a concluir que el tribunal no tiene competencia. Entonces ahí hay que recordar una regla muy importante que establece la ley 1563, en virtud de la cual los tribunales arbitrales son jueces de su propia competencia y que cuando ellos deciden sobre su competencia, su decisión prevalece sobre la de los tribunales civiles o administrativos. Luego, si el tribunal arbitral se declaró no competente, el asunto deberá volver a la jurisdicción, y allí, existiendo la decisión del tribunal arbitral, tendrá que conocer la jurisdicción de esta controversia. Pero puede suceder que el juez considere que no hay pacto arbitral, o que ese pacto arbitral no es válido, o que no vincula a quien está en el proceso. Puede ocurrir cualquiera de esas situaciones y que por consiguiente debe continuar el proceso. Pero una parte considera que realmente sí hay pacto arbitral y que ese pacto arbitral debe aplicarse. Ese tema fue analizado por la Corte Suprema Sala de Casación Civil en una decisión de 9 de mayo de 2017. Y la Corte reconoció que, o señaló mejor, que en esos casos la parte que no está de acuerdo con la decisión del juez podría acudir a convocar un tribunal arbitral. Y en ese tribunal arbitral los árbitros van a decidir en algún momento sobre su competencia, no inicialmente. Una de las características del proceso arbitral es que el árbitro inicialmente no decide sobre su competencia, sino que lo hace una vez que ha habido trámite de demanda, contestación, reforma a la demanda, conciliación, y al final él decide sobre su competencia. Entonces, cuando el árbitro decide sobre su competencia, vuelve a aplicarse el artículo 20, el artículo 21, perdón, de la ley 1563, que establece que el árbitro es juez de su propia competencia y por consiguiente, perdón, el artículo 29 les había dicho, perdón, no es 21, sino 29. El árbitro es juez de su propia competencia y su decisión prevalece sobre el juez civil o el juez administrativo, y el propio artículo prevé que el árbitro puede solicitarle al juez que le remita el proceso, y el juez debe remitirle el proceso siempre y cuando ello ocurra antes de que haya sentencia de primera instancia. Y prevé la ley también que si llegara a ocurrir que no se produzca esa sentencia de los árbitros, es decir, que no hay laudo arbitral, pues en ese caso el proceso regresa a conocimiento del juez. Entonces ahí aparece ya una relación entre el juez y el árbitro, la posibilidad de que haya un traslado del expediente entre uno y otro, y lo que haya actuado el árbitro, particularmente en materia probatoria, es válido. Pero hay otras actuaciones que puede realizar el juez frente a un tribunal arbitral. Una muy importante es el apoyo en el nombramiento de los árbitros. El juez
le corresponde nombrar los árbitros cuando las partes no se ponen de acuerdo y no han delegado la designación en un tercero. Y en ese caso, el juez designa a los árbitros y los designa por sorteo de la lista del centro arbitral. También le corresponde al juez decidir sobre las recusaciones de los árbitros. ¿En qué caso? En principio, las recusaciones de un árbitro, cuando el tribunal está compuesto por 3 árbitros, las deciden los otros 2 árbitros. Pero si el tribunal está compuesto por un solo árbitro o hay varios árbitros recusados, esa recusación la debe decidir el juez. Y dice la ley que la decide de plano, luego ahí no hay que adelantar un proceso. Y el juez tampoco en ese tema tiene competencia para entrar a revisar si hay pacto arbitral o no. Él simplemente tiene una competencia limitada para analizar si hay o no causal de recusación. Quedó un vacío en la ley que no se ha presentado todavía, pero que ya se detectó, y es el siguiente. Cuando uno de los árbitros es recusado, como les decía, la ley prevé que los otros 2 árbitros deciden. Pero ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? Si uno de esos 2 árbitros considera que hay causal de recusación y el otro no. Entonces, una posible solución es sostener que en ese evento debe decidir el juez. Porque finalmente, si uno mira la forma como está estructurada la ley, como está construida, encuentra que se acude al juez cuando no hay otra forma de decidir la recusación. Y precisamente cuando hay un empate entre los 2 árbitros restantes, no hay cómo decidir la recusación, entonces lo debería decidir el juez. Habría allí un vacío que debía llenarse por analogía de las normas del Código General del Proceso y de la ley arbitral. Bueno, lo otro que también va a decidir el juez es si es válida la objeción de una de las partes o los árbitros cuando estos han hecho alguna revelación que pueda generar dudas sobre su imparcialidad o independencia. En este punto vale la pena destacar que la ley 1563 quiso brindar mayor transparencia en los procesos arbitrales y para eso previó que quien es designado árbitro debe revelar cualquier contacto profesional que haya tenido con las partes dentro de los 2 años anteriores, con las partes de sus apoderados. Y que cuando hace esa revelación, cualquiera de las partes puede expresar dudas sobre la imparcialidad o independencia de ese árbitro, y para ver si esas dudas son fundadas, le corresponde a los otros árbitros decidir, o si precisamente se trata de un árbitro único, o son varios los árbitros en los cuales se presenta esa duda, le corresponderá decidir al juez. Nuevamente, ahí hay un papel muy importante del juez. El juez finalmente también puede colaborar en la práctica de medidas cautelares. Hay que recordar que en la ley 1563 se hace una asimilación muy completa entre el papel del árbitro y el papel del juez. El juez finalmente es el exponente máximo de la actividad jurisdiccional del Estado y entonces la ley, partiendo de la idea de que el árbitro cumple función jurisdiccional, le da básicamente las mismas funciones que el juez. Pero la ley prevé esa posibilidad de pedir la colaboración judicial para el efecto de practicar medidas cautelares. Bueno, ahora, pasemos al juez de control. El juez de control, que en materia de negocios civiles y comerciales será el Tribunal Superior del Distrito Judicial, y en negocios administrativos será la sección tercera del Consejo de Estado. ¿Y qué encontramos? Aquí quiero simplemente hacer referencia a algunas decisiones recientes, tanto de la Corte como del Consejo, que han venido dando luces sobre diferentes aspectos de la ley arbitral. Por ejemplo, la ley arbitral establece como causal de anulación de los laudos arbitrales la caducidad. Y en ese punto ha habido varios pronunciamientos del Consejo de Estado que son interesantes. Uno primero, en el famoso caso de Ruta de Sol, en el cual
el tribunal arbitral declaró de oficio la nulidad del contrato por razón de corrupción. En ese caso, varias partes que intervinieron en ese proceso pidieron la nulidad del laudo, sosteniendo que había operado la caducidad de la acción y que por consiguiente el tribunal arbitral no podía declarar la nulidad del contrato. Entonces el Consejo de Estado señaló que el hecho de que hubiera operado la caducidad, reconoció que sí había operado la caducidad para cuando se presentó la reforma a la demanda de reconvención, no impedía al tribunal arbitral declarar la nulidad de oficio por objeto ilícito, porque si el tribunal tenía competencia para reconocer cualquier suma de dinero por ese laudo, pues también tenía que tener competencia para declarar la nulidad del pacto arbitral por objeto ilícito. Entonces considero que ahí podría haber que la caducidad no impedía la declaratoria de nulidad. Otra sentencia muy interesante es una sentencia del 15 de noviembre del 2019 de la sección tercera del Consejo de Estado. Se refiere a un aspecto puntual. El Consejo de Estado tradicionalmente había sostenido que cuando hay caducidad de la acción se anula el laudo. Hoy lo dice la ley, pero esa regla legal es tomada de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Pero había dicho también el Consejo de Estado que si lo que ocurría es que el árbitro no decide acertadamente porque se equivoca sobre la caducidad y declara una caducidad que no existe, que en ese caso no había nulidad del laudo porque eso era un error injudicando, que se había equivocado al contabilizar la caducidad y no existía la caducidad que él declaró, pues el laudo se quedó así. En cambio, si lo que ocurría es que el árbitro no había declarado una caducidad que sí existía, eso sí implicaba nulidad del laudo porque la caducidad implicaba que la autoridad jurisdiccional no pudiera conocer de la controversia. Esa es la posición tradicional del Consejo de Estado. En esta sentencia del 15 de noviembre del 2019, el Consejo de Estado adopta una tesis nueva y dice el Consejo de Estado que la coherencia debe permitir declarar la nulidad del laudo arbitral, bien sea que el error sea que no se declaró la caducidad existiendo o que se declaró la caducidad sin que existiera. Que en ambos casos hay un error y que hay que garantizar los derechos de las partes en el proceso y en ambos casos el laudo debe ser anulado. Aquí lo que quiero destacar es que en ese mismo año el Consejo de Estado aplicó la otra tesis, diciendo, no, si lo que ocurrió es que el tribunal arbitral declaró equivocadamente que había caducidad, ese laudo no puede ser anulado, porque ahí hay un error adjudicando. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que hay un problema de falta de claridad en la decisión del Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado en diferentes pronunciamientos ha tomado posiciones totalmente antagónicas. Eso a veces ocurre con los órganos que están divididos en subsecciones. Bueno, otro desarrollo jurisprudencial muy interesante que ha hecho el Consejo de Estado se refiere a ese deber de revelación que tienen los árbitros. Los árbitros, como les había dicho, tienen que revelar las relaciones profesionales, personales y familiares que tengan con las partes y sus apoderados, particularmente las relaciones profesionales en los últimos años. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la ley dice que tan pronto se acepta, perdón, al mismo momento, no tan pronto, al mismo momento en que se acepta el nombramiento, el árbitro debe revelar esos vínculos. Y si no revela oportunamente, dice la ley, el árbitro está impedido y puede ser recusado. Y también tiene ese deber de revelación si ocurren hechos sobrevinientes durante el proceso. Tan pronto los conozca, debe revelarlos. Ha habido varios casos en que se han presentado discusiones sobre ese incumplimiento del deber de revelación. En un caso, por ejemplo, el árbitro, cuando aceptó, no reveló, era un árbitro además que era suplente de otro que había renunciado, no reveló, pero al poco tiempo
por escrito reveló, no reveló al aceptar, pero sí a los pocos días reveló. Y después en el curso del proceso volvió a insistir en la revelación en la audiencia de alegatos. Las partes no dijeron nada, nunca dijeron nada, pero cuando salió el laudo, una de las partes dijo, vea, ese señor no reveló oportunamente, reveló tarde y por consiguiente estaba impedido. Y ese laudo que él dictó, por consiguiente, debe ser anulado. El Consejo de Estado consideró que no se puede dejar de tomar en consideración el hecho de que las partes guardaron silencio. Y al haber guardado silencio, aceptaron que ese árbitro pudiera continuar conociendo del proceso. Y la parte no puede ir contra sus propios actos. Ahora, el Consejo de Estado, en otra providencia que también versó sobre un deber de revelación, también señaló que un árbitro no reveló que era un hecho público conocido lo que el árbitro omitió revelar y que por consiguiente, como era conocido, pues el hecho de que haya omitido revelar no debería dar lugar a la nulidad del laudo. El Consejo de Estado, en esa misma providencia, dijo algo importante, que si uno de los árbitros sí incurría en la violación de la regla legal porque omitía revelar algo que sí debió haber revelado, el laudo puede ser anulado. Pero aquí, ¿por qué digo que es importante? Porque en ese caso hay una aclaración de voto de un consejero de Estado, el cual señala que la violación del deber de revelación no está constituida autónomamente como causal de anulación. El Consejo de Estado, en la providencia mayoritaria, considera que en ese caso, por omisión del deber de revelación, se debe anular el laudo por indebida integración del tribunal. Pero la aclaración de voto dice, no, una cosa es la indebida integración del tribunal y otra cosa es que no haya revelado. Y no se puede entender que lo que dejó de hacer uno de los árbitros afecte a los tres. Eso es desconocer el carácter colegiado del tribunal arbitral. Hay que mirar qué efectos podría haber tenido esa no revelación, pero en principio eso no es causal de anulación. Esa es otra regla que ha decantado el Consejo de Estado. En otro caso, sobre el alcance de la indebida notificación, ocurrió que se inicia un proceso con relación a un contrato estatal, contrato que había celebrado una persona natural. Era uno de esos casos, una persona que fue un gran contratista del Estado, pero a menudo celebraba contratos en su propio nombre. Y falleció. Y entonces uno de los herederos inició un proceso arbitral invocando su calidad de heredero, como heredero. Cuando el proceso se perdió, se negaron las pretensiones, entonces otros herederos pidieron la nulidad del laudo, diciendo que realmente ellos no habían sido citados al proceso. El Consejo de Estado señaló que si la persona había actuado como heredero, se entendía que actuaba para la sucesión y que por consiguiente no había necesidad de citar a los demás herederos. Es una providencia del 10 de abril del 2019, del 14, del Consejo de Estado. Otro punto interesante, otra causal de anulación que ha dado lugar a pronunciamientos por parte del Consejo de Estado, se refiere a las pruebas. Una de las causales de anulación es que no se hayan decretado pruebas sin fundamento legal, cuando ellas fueron solicitadas oportunamente y siempre que se reclame contrasta negativa de pruebas o cuando se han dejado de practicar pruebas decretadas oportunamente. Entonces, en un caso concreto, fundándose en lo que se ha llamado el deber, que en algunos casos puede tener el juzgador de decretar pruebas de oficio, se invocó como causal de anulación que no se habían decretado pruebas de oficio. Se dijo, era necesaria una prueba de oficio y a la luz de la jurisprudencia constitucional, el árbitro debió decretar esa prueba de oficio y no lo hizo. Entonces, hay ahí una causal de anulación. El Consejo de Estado señaló que esa causal de anulación no existía, porque la causal debe entenderse referida a las pruebas que han sido solicitadas
por la parte. En otra providencia aclaró, además, que, como les había dicho hace un momento, una providencia del 2018, para que esta causal pueda ser invocada tiene que haberse interpuesto recurso de reposición, y entonces aclaró que el recurso de reposición a que alude la causal se refiere al auto que niega la prueba. Luego, si lo que hay es una omisión de prueba, toca solicitarle al tribunal que se pronuncie sobre la prueba y la niegue expresamente para interponer el recurso de reposición. Y también, cuando no se practica la prueba, el recurso debe ser contra el auto que cierra el periodo probatorio, porque no debía cerrarse el periodo probatorio si no se ha practicado la prueba. Por otro lado, entre las causales de anulación hay una muy interesante, que es que el tribunal se haya pronunciado por fuera del tiempo. Ya hay una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, que es muy interesante. En este caso, se produjo un laudo arbitral. El laudo arbitral fue objeto de una solicitud de complementación, es decir, de adición del laudo, y se dicta el laudo complementario. Ese laudo complementario es objeto de una solicitud de aclaración por parte de uno de los litigantes. Pero, ¿qué había pasado? Que ya cuando se presenta la solicitud de aclaración, se había vencido el término de 6 meses que tiene el tribunal arbitral para dictar el laudo. Y además la ley dice que dentro de ese término de 6 meses debe también decidirse la aclaración, la corrección o la complementación que se ha solicitado. Entonces, se presentó en tiempo, se presentó dentro de los 5 días siguientes, pero ya en el término del tribunal para dictar la aclaración se había vencido, porque tenía que ser dentro de los 6 meses siguientes a la primera audiencia de trámite, que es lo que dispone la ley. La parte interpuso recurso de anulación. Y es muy interesante porque el Tribunal Superior de Bogotá consideró, perdón, no, me faltó una aclaración, la parte interpuso recurso de anulación porque el tribunal nunca dictó una providencia resolviendo la aclaración, nunca. Entonces la parte interpuso recurso de anulación. Y entonces les decía que la providencia del Tribunal Superior es muy interesante porque el Tribunal Superior considera que prospera la causal de anulación, que consiste en que se haya dictado el laudo o la providencia de aclaración o corrección por fuera del término, a pesar de que nunca se dictó la providencia de aclaración. El Tribunal Superior de Bogotá considera que, en respeto al derecho de acceso a la justicia, el tribunal debía pronunciarse. No se pronunció porque se venció el término. Entonces, en el fondo, la idea es, usted se hubiera pronunciado, o se hubiera pronunciado por fuera del término, esa aclaración habría que anularla, porque la ley dice que hay que anularla si usted se pronuncia fuera del término. Entonces, usted no se pronunció por precisamente evitar eso, pues debe operar la causal de anulación. Entonces, el tribunal declara que opera la causal de anulación, pero precisa 2 cosas interesantísimas. La primera, que es una discusión que ha habido, que la nulidad en este caso no afecta ni el laudo inicial ni el laudo complementario que se dictaron dentro de los 6 meses siguientes. Y esa aclaración es importante porque la ley quedó, a mi juicio, redactada de manera no muy precisa, porque la ley dice que cuando prosperan estas causales, incluyendo la que hablamos de vencimiento del término, se anula el laudo. Entonces hay personas que han dicho, vea, puede que el laudo se haya dictado en tiempo, pero si hay una providencia que lo aclara fuera de tiempo, se anula la providencia que lo aclara y también se anula el laudo. El Tribunal Superior de Bogotá creo que dice una cosa muy importante, porque dice, aunque aquí habría causal de anulación frente a esa solicitud de aclaración, pues lo que se hubiera decidido en ella, eso no afecta ni el laudo inicial ni el complementario, porque ambos se dictaron en tiempo. ¿Qué efectos le da entonces el Tribunal Superior de Bogotá a esa decisión de anulación, de declarar que prospera la causal? Pues lo que dice el tribunal es que las partes, si así lo quieren, pueden convocar un nuevo tribunal para efectos de que resuelva la aclaración solicitada, para ese solo efecto. Y en eso se apoya en la ley, porque la ley 1563 tiene esa regla de que si se anula un laudo, se puede convocar un nuevo tribunal arbitral y lo actuado en el primero es válido en todo aquello que no se vea afectado por el vicio.
Entonces, en este caso, todo sería válido, salvo el hecho que no se decidió sobre la solicitud de aclaración. Es una providencia muy interesante del Tribunal Superior de Bogotá. Bueno, pasemos al arbitraje internacional porque se nos va a acabar el tiempo. En el arbitraje internacional, el papel... no, perdón, antes una pequeña cosa. Una causal de anulación muy importante es la de fallo en derecho o fallo en conciencia. Y ahí hay unas decisiones muy interesantes del 2020, particularmente una del 3 de abril de 2020 del Consejo de Estado, en la cual el Consejo de Estado dice, ha habido varias opiniones en el Consejo de Estado sobre cómo se entiende la causal de haber fallado en equidad y no en derecho, o en conciencia y no en derecho. Y dice que para esas causales se dice cuando se aparta del ordenamiento positivo, cuando se falla en pura equidad o cuando se omite tomar en consideración material probatorio. Pero dice el Consejo de Estado que dentro de esas tres categorías ha habido opiniones dispares. Algunos que consideran que el fallo en equidad no existe desde que se invoca el derecho, desde que se invoque un derecho, incluso si aplica mal el derecho, se invoca mal el derecho, no importa, desde que se invoque el derecho ya no hay causal de anulación, y en materia probatoria, desde que no se prescinda totalmente del material probatorio, no hay causal de anulación, la causal de anulación solo es cuando se prescinde totalmente del material probatorio. Pero el Consejo de Estado dice, hay otra lectura posible, y es cuando no se aplica realmente el derecho, cuando el derecho que se cita realmente no conduce a la decisión que se toma. Y lo mismo en materia probatoria. Y el Consejo de Estado, en este caso concreto, entonces consideró, por ejemplo, que el laudo había fijado un plazo para pagar la condena. Y el Consejo de Estado dice, y nunca explicó cuál es la norma que utilizó para fijar ese plazo. Y realmente debió haber aplicado el CEPACA, dice el Consejo de Estado, para definir el plazo para pagar la condena. Y no lo hizo. Entonces ese laudo es anulado en esa parte. E igualmente, en otro caso, el Consejo de Estado dijo, se condenó por el juramento estimatorio, pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho que por el juramento estimatorio, cuando es exagerado, solo da lugar a sanción en los casos en que se pruebe un comportamiento reprochable de la parte. Y aquí el tribunal dijo que había un comportamiento reprochable, pero nunca explicó por qué, no se ve ninguna prueba de comportamiento reprochable, entonces se anula el laudo en el que hay ese análisis. Entonces, fíjense que el Consejo de Estado ha tomado una posición de entrar un poco más a controlar los laudos arbitrales en cuanto a su fundamentación. Sin embargo, por la misma época, y nuevamente es el problema del Consejo de Estado de tener varias subsecciones, hay otras subsecciones que han seguido con ese análisis mucho más amplio en el sentido de que, o restrictivo según la óptica que se mire, en el sentido de que solo cuando claramente no hay ningún fundamento de derecho se anula el laudo. No es necesario que se siga que haya un problema de razonamiento, como dice ahora el Consejo de Estado, que la norma que se invoca no sirve para lo que se está invocando. Muy bien. En cuanto al laudo internacional, hay una primera consideración que es muy importante en relación con los jueces, y es esta. La ley arbitral establece que, como la misma ley arbitral en materia internacional, establece que el tribunal arbitral es juez de su propia competencia. Pero hay una regla que va más allá de lo que ocurre en el arbitraje doméstico, y por eso es tan importante tenerla en cuenta. La ley establece en el artículo 70 que cuando se somete un litigio a una autoridad judicial sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje, el tribunal, el juez debe remitir a las partes a arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas a más tardar en la contestación de la demanda. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta norma? Que si se compara esta norma con la ley modelo de arbitraje, que fue la que dio lugar a este texto, y con la Convención de Nueva York, las dos normas establecen básicamente lo mismo, pero agregan
que hay que remitir arbitraje, que el juez debe remitir arbitraje si se le encuentra un pacto arbitral, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Entonces, bajo los parámetros de la ley modelo o de la Convención de Nueva York, el juez debe remitir arbitraje, pero podría no hacerlo si encuentra que el pacto arbitral es nulo, es ineficaz o de ejecución imposible. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que esas tres calificaciones se quitaron en la ley colombiana. Y se quitaron porque no se quería, obviamente al final el juez de anulación ejercerá un control sobre el pacto arbitral, pero que no el juez, que no lo ejerciera el juez que conoce el litigio al que le invocan el pacto, que simplemente si hubiera remitiera a las partes al arbitraje. Y en eso se sigue entonces la posición de la Corte de Casación francesa, que en una sentencia, por ejemplo, del 13 de julio del 2016, ha dicho eso, que el juez, cuando ve un pacto arbitral, tiene que, en principio, remitir arbitraje desde que prima facie, es decir, aparentemente de arbitraje, que ya le corresponderá al árbitro decidir si el litigio está dentro de ese pacto arbitral, si ese pacto arbitral es válido, si ese pacto cobija a todos todos aquellos frente a quien se invoque. Entonces, eso es muy importante porque fíjense que cambia la dinámica frente al arbitraje local. El papel del juez cuando un pacto arbitral internacional se ve reducido en ese punto. Él no puede entrar a analizar el fondo del pacto arbitral, sino apenas hacer un control inicial prima facie de que aparentemente existe un pacto arbitral. Lo otro que es importante tener en cuenta es que el papel del juez en arbitraje internacional es muy fuerte porque la ley prevé que los árbitros internacionales pueden comisionar a los jueces para practicar pruebas, y que en ese caso el juez debe actuar como si actuara en desarrollo de una comisión judicial. ¿Y por qué? Porque los árbitros internacionales no se consideran jueces locales, jueces nacionales, con las mismas funciones de los jueces. Esa es la visión de la ley. Entonces no tiene poder para citar a una persona que testifique. Si la persona va voluntariamente, perfecto, pero si no va, no lo puede obligar. Y lo mismo en materia de medidas cautelares. El árbitro internacional puede decretar medidas cautelares, pero son muy limitadas. Básicamente, dice la ley, las medidas cautelares consisten en imponerle obligaciones a las partes, pero el árbitro internacional no puede ordenarle a terceros, porque su poder deriva del acuerdo de las partes. Entonces, por eso la ley prevé que las partes o el propio tribunal pueden solicitarle al juez que decrete medidas cautelares, normalmente serán las partes, y que si se decretan medidas cautelares por el tribunal, puede acudirse al juez para hacerlas efectivas, porque el juez sí tiene poder de coacción. Entonces el papel del juez se vuelve muy fuerte. Y por último, quiero 2 minutos desarrollar 2 ideas interesantes. La primera es constitucional en el arbitraje. Todos conocemos que frente a laudos arbitrales normales, la tutela procede bajo las mismas causales que frente a los jueces, solo que la procedencia, dice la Corte, es excepcional en la medida en que el árbitro tiene una habilitación por las partes que han querido sustraer su conocimiento de la rama jurisdiccional, y por ello, dice la Corte, se requiere una violación directa de un derecho constitucional fundamental. Pero en arbitraje internacional el tema no era claro. Finalmente, y con eso termino, la sentencia T-354 del 2019, la Corte Constitucional entró a analizar una tutela contra un laudo arbitral internacional dictado en Colombia. Y básicamente lo que la Corte dijo es que, aunque se tratara de un arbitraje internacional, existía el riesgo de que se violaran derechos constitucionales fundamentales y que por eso era lógico que procediera la tutela. Y aunque la ley de arbitraje internacional dice que contra el laudo solo procede el recurso de anulación, esa ley no podía restringir el alcance de normas constitucionales que contemplaban la tutela. Pero lo otro que dijo la Corte
es que la procedencia de tutela contra un laudo arbitral internacional es excepcionalísima. No hablo ya de excepcional, sino excepcionalísima, por el hecho de que hay un control del juez de anulación que puede controlar a la luz del orden público, por el hecho de que en el arbitraje internacional se puede escoger la ley aplicable. Y entonces dijo la Corte, y ahí ya voy a terminar, que si las partes han pactado que al arbitraje no se aplique la ley colombiana, sino otra ley, el papel del juez de tutela queda reducido porque no caben las causales que normalmente proceden para la tutela contra providencias judiciales, el defecto orgánico, el error de hecho, etcétera, etcétera. Dijo la Corte, lo único que cabe es la violación al orden público internacional, que son los principios fundamentales y que incluyen obviamente los principios constitucionales. Por el contrario, si se aplica la ley colombiana al litigio, ahí sí cabe la tutela por las causales que establece la jurisprudencia para tutela contra providencia judicial, pero en forma excepcionalísima porque hay que recordar siempre que hay un recurso de anulación que incluso en materia internacional es más amplio que en materia nacional y en el cual se revisa si el laudo violó el orden público internacional. Entonces muchas veces todos esos defectos que hay para invocar la tutela cabrían dentro del recurso de anulación. Entonces, realmente el papel del juez en el ámbito del arbitraje internacional es muy importante como juez de apoyo, como juez de control también. Ya de hecho lo han empezado a ejercer. El Consejo de Estado ya anuló un laudo internacional porque consideró que se había violado el procedimiento acordado por las partes, a medida que no se practicó un dictamen de contradicción. Y la Corte Constitucional ha reconocido que cabe la tutela contra laudos internacionales, pero en forma excepcionalísima. Obviamente laudos dictados en Colombia. Esto es lo que les quería compartir en esta ocasión y le agradezco nuevamente la invitación a la Escuela Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, para compartir con ustedes estas reflexiones sobre el arbitraje nacional e internacional. Doctora Mónica, si usted quiere, tiene usted la palabra, si quiere formular alguna inquietud, alguna pregunta en el chat del evento. Muchísimas gracias, doctor, y vamos al fragmento de preguntas. La primera de ellas, ¿es necesario ampliar las funciones de apoyo de los jueces en el arbitraje nacional? Sí, como les señalé, las funciones de apoyo de los jueces en ámbito nacional son bastante limitadas. Y hay una que se ha encontrado que hace falta, y es esto. Los árbitros pueden decretar medidas cautelares y dice la ley que tienen las mismas funciones de los jueces. Pueden hacerlo en los mismos términos que los jueces. Pero para eso se requiere que haya tribunal arbitral. Y a veces ocurre que desde el momento en que se solicita que se convoque un tribunal arbitral hasta que el tribunal se instala, pasan meses, mientras se discute por las partes quiénes son los árbitros, mientras va al juez para que nombre, mientras se hace todo esto. Y entonces la medida cautelar no se puede adoptar. Entonces, una de las propuestas que hay es que se le otorgue al juez permanente del Estado que hubiera conocido el litigio si no hubiera pacto arbitral, la facultad de decretar medidas cautelares que después podría revisar el tribunal arbitral. Eso pasa en otras partes del mundo e incluso pasa en la ley, en el arbitraje internacional. Entonces, esa es una consideración muy importante que valdría la pena introducir en la ley. Y está en el proyecto de ley que cursa en el Congreso. Doctora Mónica. Siguiente pregunta, doctor. ¿Qué consecuencias puede tener la naturaleza jurisdiccional del arbitraje internacional? Ese es un tema muy interesante. Cuando uno habla con personas de otras latitudes, con jueces franceses, con jueces españoles, con árbitros internacionales, encuentra que ni en Francia, ni en España, ni en Estados Unidos consideran que el árbitro cumpla la misma función jurisdiccional que el juez. Ellos consideran que cumple una función que es decidir el litigio, pero que no tiene la misma naturaleza exactamente que la del juez, que no es la función pública de administrar justicia.
en Colombia se ha considerado que sí es la naturaleza, que el árbitro sí tiene la función pública de administrar justicia, particularmente en el arbitraje nacional, pero también en el arbitraje internacional por razón de este último pronunciamiento de la Corte Constitucional que les acabo de mencionar. Eso puede tener consecuencias buenas y malas. Consecuencias positivas, que podría fortalecerse aún más el papel del árbitro internacional, darle facultades más amplias al árbitro internacional como las tiene el árbitro nacional. Pero puede tener una consecuencia negativa, es que el internacional, los estados pueden incurrir en responsabilidad por el hecho de los jueces. Y ha habido casos de condena a estados por decisiones judiciales. En Ecuador, en Bangladesh, los estados han sido condenados por decisiones judiciales equivocadas. Entonces, si el árbitro se considera una autoridad jurisdiccional colombiana, se corre el riesgo, particularmente cuando es árbitro internacional, de que pueda el estado ser condenado por el hecho equivocado o la decisión equivocada de ese árbitro. Entonces, él tiene efectos positivos y negativos. Doctora Mónica. Última pregunta, doctor. Desde el punto de vista de derecho comparado, ¿la situación en Colombia en materia de arbitraje es semejante a la que existe en otros países? Sí, es muy interesante señalar lo siguiente. Colombia, si uno la compara con otros países, latinoamericanos particularmente, tiene un arbitraje doméstico bastante fuerte. Hay países del mismo nivel de Colombia que no tiene un arbitraje doméstico muy fuerte, por el contrario ha sido muy limitado. Y por otro lado, Colombia, que no tenía un arbitraje internacional antes de la ley 1563, ya empieza a tener un arbitraje internacional importante. Todavía está rezagado frente a Chile, frente a Brasil, frente a México. Todavía no tiene tanto arbitraje internacional como esos países, pero va creciendo. Y lo que es muy positivo es que cuando uno mira las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural de los laudos arbitrales internacionales, encuentra que la Corte ha tomado como política alinearse con lo que hacen los grandes jueces de todo el mundo. Es decir, mira las más altas cortes, mira las cortes francesas, españolas, norteamericanas, inglesas, para inspirar sus decisiones. Lo que permite sostener que los jueces en Colombia, particularmente la Corte Suprema, hoy están al nivel de cualquier juez de los países más reputados del mundo en el apoyo al arbitraje. Y eso es muy, muy positivo. Y el Consejo de Estado ha tratado de seguir una línea parecida. Un agradecimiento muy especial al doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía por su clara y ponderada explicación sobre la importancia del papel del juez en relación con el doble papel que puede cumplir frente al arbitraje nacional e internacional, resaltando las diferencias entre el uno y el otro y su impacto en la práctica judicial. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.